Estoy segura de que todos ustedes recuerdan la icónica introducción del famosísimo Gilderoy Lockhart. Yo soy Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín, de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora, otorgado por la revista Corazón de Bruja. Claro que todos entendemos perfectamente por qué recibió el premio en 5 ocasiones a la sonrisa más encantadora. Pero después de descubrir al final del libro de Harry Potter y la Cámara Secreta que él en realidad era un completo fraude y que en sus libros no escribía sus propios logros, sino que se apropiaba de los de otras brujas y magos mucho más talentosos que él para luego borrarles la memoria y evitar que dijeran la verdad, comenzamos a cuestionar todos sus demás títulos que según tenía, sobre todo la Orden de Merlín, que es el mayor reconocimiento que se puede obtener en el mundo mágico, un premio que recibieron grandes figuras como Albus Dumbledore o Newt Scamander. Entonces, ¿cómo es posible que Gilderoy Lockhart haya recibido una Orden de Merlín? ¿Y qué es exactamente la Orden de Merlín? Y si lo habrán notado, Gilderoy Lockhart menciona que era caballero de la Orden de Merlín de tercera clase. ¿Cuál es la diferencia entre la primera, segunda y tercera clase de esta condecoración? Y sobre todo, ¿por qué se creó este reconocimiento en primer lugar? No se vayan a ningún lado porque en este video lo vamos a conocer todo sobre la Orden de Merlín. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir toda la historia completa de la Orden de Merlín. ¿Y por qué es un premio tan injusto? ¡Rebelio! Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de Mequelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Seguramente a muchos de ustedes les suena el nombre de Merlín, por las pruebas de Merlín en Hogwarts Legacy, o por el cromo que le salió en una rana de chocolate a Harry Potter durante su primer viaje en tren hacia Hogwarts, en el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal. Pero en realidad Merlín es considerado el mago más famoso de todos los tiempos en el mundo mágico, incluso más que Albus Dumbledore. Merlín nació en algún momento de la Edad Media y asistió al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Fue seleccionado en la casa Slytherin y se cree que incluso fue alumno del mismísimo Salazar Slytherin, quien solía enseñarles las artes oscuras a sus alumnos favoritos en la Cámara de los Secretos. De hecho, ese era el propósito de la Cámara de los Secretos antes de que Salazar decidiera esconder un basilisco ahí. Es por eso que al principio Merlín estaba interesado en las artes oscuras e intentaba atraer a otros magos hacia ese camino. Sin embargo, cuando creció se dio cuenta de que no estaba siguiendo el camino correcto y cambió por completo. Con el tiempo se convirtió en el mayor guía espiritual de su época y en consejero de diferentes reyes, entre ellos el rey Arturo. También se cree que fue amigo de Sir Cadogan. Sí, Sir Cadogan, el del retrato de Hogwarts, y que esa amistad le ayudó a conseguir un lugar entre los caballeros de la mesa redonda. Además era muy conocido por su gran habilidad con los encantamientos, hasta el punto de ganarse el apodo El Príncipe de los Encantamientos. Su gran cambio de opinión sobre las artes oscuras se refleja muy bien con la gran enemistad que tenía con la hermanastra del rey Arturo, Morgana Le Fay, una poderosa bruja oscura que terminó convirtiéndose en la enemiga mortal de Merlín. Se cree que la varita de Merlín estaba hecha de roble álvar, aunque nunca se ha podido comprobar porque jamás se encontró su tumba. Pero de ser cierto, esta descripción en la página oficial de harrypotter.com nos podría dar una buena idea de su personalidad. Las varitas de roble álvar requieren un compañero con fuerza, coraje y fidelidad.
Sus propietarios también suelen tener una gran intuición y a menudo una gran afinidad con la magia del mundo natural, con los animales y las plantas. Sí, Merlin fue seleccionado en la casa Slytherin, pero como ya hemos visto muchísimas veces en este canal, poseer las características que Salazar Slytherin valoraba en sus alumnos no te convierte necesariamente en un villano, y Merlin es el mejor ejemplo de ello, ya que decidió utilizar su liderazgo y ambición para hacer el bien. Además de su rechazo por las artes oscuras, Merlin también se dio cuenta de lo mal que los magos estaban tratando a los muggles, y creía que el deber de la comunidad mágica era ayudarlos y vivir en paz con ellos. Es por eso que fundó la Orden de Merlín, que originalmente no era un premio, sino una organización que se dedicaba a promover los derechos de los muggles y a establecer normas que prohibieran el uso de magia en su contra. Merlín no inventó el premio. No, el premio comenzó a otorgarlo el Wizengamot, una organización anterior al Ministerio de Magia, que hoy en día funciona como una combinación de tribunal y parlamento. Este reconocimiento lo nombraron la Orden de Merlín para conmemorar al mago más famoso de todos los tiempos, y comenzó a entregarse en el siglo XV. La Orden de Merlín se divide en 3 clases. La tercera clase, que es la que recibió Gilderoy Lockhart, se concede a quienes han hecho una contribución al conocimiento o entretenimiento, y consistía de una medalla de oro con una cinta blanca. Sabiendo todo esto, podemos suponer que a Gilderoy Lockhart le concedieron la Orden de Merlín tercera clase por todas estas hazañas que decía haber realizado en sus libros, y probablemente por todo el éxito que tuvieron, y por todo lo que vendieron. Pero nosotros sabemos que definitivamente él no aportó nada al conocimiento del mundo mágico, ya que se robaba todo lo que hacían otras brujas y magos. Este es el primer ejemplo de todas las injusticias que existían alrededor de este premio, como veremos más adelante. Pero en su defensa, si es que Gilderoy Lockhart se puede defender de alguna manera, creo que todos podemos estar de acuerdo en que por lo menos era entretenido. Era todo un personaje. Así que algo contribuyó al entretenimiento. La segunda clase, que es la que recibió Newt Scamander, se concede por logros o esfuerzos fuera de lo común, y consistía en una medalla de oro con una cinta morada. En el caso de Newt, él fue reconocido por su gran contribución en el estudio de la magizoología. Según su libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Newt fue el responsable de la creación del registro de hombres lobo en 1947, y promovió la prohibición de la reproducción experimental, aprobada en 1965, la cual contribuyó a impedir la creación de nuevos e indomables monstruos en Gran Bretaña, como acromántulas o basiliscos, algo que él mismo consideraba su mayor logro. También trabajó en la Agencia para el Estudio y la Vigilancia de los Dragones. Este trabajo le permitió realizar varios viajes de investigación en el extranjero, durante los cuales reunió la información que más tarde utilizaría para escribir su libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Antes de su libro, el mundo mágico le tenía tanto miedo a las criaturas mágicas que las exterminaba o únicamente las consideraba útiles para elaborar pociones y otros artefactos mágicos. Gracias a todas las investigaciones de Newt y a su libro, logró que la comunidad mágica comenzara a ver a las criaturas mágicas por lo que realmente son: seres vivos increíbles. Además, ayudó a que generaciones de jóvenes brujas y magos ampliaran su conocimiento y comprensión de estas criaturas fantásticas. Newt Scamander definitivamente se ganó su Orden de Merlín, no como Gilderoy Lockhart. Y alguien que también se la ganó fue Albus Dumbledore, aunque él recibió la primera clase, por supuesto. Y la primera clase, la más prestigiosa de todas, se concede por actos de gran valor o excelencia en la magia. Según la leyenda, la cinta que acompañaba la medalla de oro en la primera clase era verde en referencia a la casa de Hogwarts de Merlín, Slytherin. Albus Dumbledore recibió la Orden de Merlín, primera clase, por derrotar al mago tenebroso Gellert Grindelwald en su famosísimo duelo de 1945. Y cuando la recibió, nadie protestó, porque al igual que con Newt Scamander, en verdad se la merecía. Pero como suele suceder con todos los premios tan codiciados, la Orden de Merlín muchas veces terminaba en manos de personas que definitivamente no se la merecían.
como ocurrió con Gilderoy Lockhart. Además de él, muchos de los que recibían esta condecoración pertenecían a la clase alta, o eran personas con muy buenos contactos dentro del Ministerio de Magia. ¿Saben quién se concedió una orden de Merlín a sí mismo? Y no una de tercera ni segunda clase, no, una de primera clase. El mismísimo ministro de magia Cornelius Fudge. Lo curioso es que hoy en día él es considerado uno de los peores ministros de magia de todos los tiempos. Desde el primer libro se nos muestra que él no podía hacer nada sin pedirle consejos a Albus Dumbledore. Durante su mandato también se observó un marcado aumento de la supremacía de sangre, tanto dentro del Ministerio de Magia como en la comunidad mágica británica en general. Además, hizo todo lo posible por ocultar el regreso de Voldemort, hasta el punto de controlar por completo el diario El Profeta e incluso Hogwarts. Todo con tal de no perder su puesto. Y todo eso solo provocó que la comunidad mágica estuviera menos preparada para enfrentarse a Voldemort en su regreso, provocando muchísimas muertes. Pero según él se merecía una orden de Merlín primera clase, por actos de gran valor o excelencia en la magia. Lo que hace el poder, ¿no? ¿Saben quién más tenía una orden de Merlín de primera clase? El abuelo de Sirius Black, Arcturus Black. ¿Qué aportó al mundo mágico? Nadie lo sabe. Pero fue galardonado por sus servicios al ministerio, lo que según muchos, incluido su propio nieto, era otra forma de decir que había donado muchísimo oro. Esta medalla fue arrojada a la basura por Sirius Black mientras limpiaba el número 12 de Grimmauld Place, en agosto de 1995. Aunque también es posible que Kreacher la sacara de contrabando de la basura, ya que mencionó una orden de Merlín entre los objetos que había robado Mundungus Fletcher del número 12 de Grimmauld Place en 1997. Pero bueno, ¿saben quién más tenía una orden de Merlín primera clase? Esta sí que no se la esperaban. Peter Pettigrew. Sí, como escucharon. El traidor tenía una orden de Merlín y primera clase. En defensa del Ministerio de Magia, algo que pensé que jamás diría, cuando le otorgaron este premio a Peter Pettigrew, ellos creían que Sirius Black había sido el traidor de los Potter, porque cuando Sirius fue a enfrentarlo, Peter comenzó a gritar que Sirius los había traicionado, pero todo formaba parte de su plan para salvarse. Antes de que Sirius pudiera sacar su varita, Peter sacó rápidamente la suya y mató a 12 muggles, haciendo explotar la calle con una maldición extremadamente poderosa. La explosión creó un cráter tan grande que incluso quedaron al descubierto las tuberías del alcantarillado. Después fingió su propia muerte cortándose un dedo y dejándolo atrás mientras se transformaba en rata para escaparse. Sirius Black fue arrestado por ser un mortífago, por asesinar a Peter Pettigrew y a 12 muggles, y por supuestamente haber traicionado a los Potter. Y fue enviado a Azkaban sin siquiera tener un juicio, porque Barty Crouch odiaba profundamente las artes oscuras y a los mortífagos. Peter Pettigrew recibió injustamente la Orden de Merlín, primera clase, por su enfrentamiento con Sirius, el cual en ese momento se consideró un acto de gran valor. Su medalla, junto con el dedo que recuperaron, fue entregada póstumamente a su madre. En su momento eso tal vez la reconfortó, pero después de descubrir que Peter Pettigrew había sido el verdadero traidor, que vendió a sus amigos a Voldemort, que fingió su propia muerte, que hizo que encarcelaran a otro de sus mejores amigos, que mató a 12 muggles y que pasó 12 años haciéndose pasar por una rata, siendo un verdadero cobarde, queda claro que definitivamente él no se merecía esa Orden de Merlín primera clase. Y si lo piensan bien, quien en verdad se merecía esta Orden de Merlín primera clase era Sirius Black, algo que me pone extremadamente triste. Es más, después de conocer que Cornelius Fudge, Arcturus Black y Peter Pettigrew tenían una Orden de Merlín primera clase, ya no se me hace tan injusto que Gilderoy Lockhart recibiera una Orden de Merlín tercera clase, porque como les decía, sí era un fraude y un mentiroso, pero por lo menos era un poco entretenido.
Bueno, mentira. Como ya vieron, la mayoría de estos premios no acababan en manos de quien en verdad se los merecía. De hecho, Cornelius Fudge casi le otorga una Orden de Merlín, segunda clase, a Severus Snape por supuestamente capturar a Sirius Black y salvar a Harry y Hermione de él. Aunque todos sabemos que Severus Snape no había hecho nada, porque estaba desmayado cuando Lupin se transformó en hombre lobo y los comenzó a atacar. Y después aprovechó el ataque de los dementores para vengarse de Sirius Black, a quien siempre había odiado desde niño. Las grandes excepciones a todas estas injusticias fueron Albus Dumbledore y Newt Scamander, quienes sí merecían las condecoraciones que recibieron, pero como ya vieron, eran la minoría. Afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mágica, el nuevo ministro de magia, Kingsley Shacklebolt, intentó corregir muchas de estas injusticias que se habían cometido con este reconocimiento. Le otorgó póstumamente una Orden de Merlín, primera clase, a Remus Lupin, por su papel como miembro de la Orden del Fénix, y por su muerte durante la batalla de Hogwarts, convirtiéndolo en el primer hombre lobo en recibir este honor. Y esto fue algo extremadamente importante, porque durante siglos los hombres lobo fueron vistos con miedo y repugnancia dentro del mundo mágico. Eran rechazados y discriminados de una manera terrible. Dolores Umbridge incluso promovió en la década de 1990 una legislación contra los hombres lobo, que dificultó enormemente que las personas con licantropía encontraran un empleo. Esto las obligaba a vivir en la extrema pobreza, o a aceptar trabajos muy por debajo de sus capacidades. Es por todo esto que la Orden de Merlín que recibió Lupin, además de ser completamente merecida, también ayudó a que muchas personas cambiaran su forma de pensar sobre los hombres lobo. Kingsley Shacklebolt también le otorgó una Orden de Merlín, primera clase, a Minerva McGonagall, por su lealtad inquebrantable a la Orden del Fénix durante la Segunda Guerra Mágica y por sus acciones en la batalla de Hogwarts. Ahora bien, no tenemos información oficial sobre otros personajes que hayan recibido una Orden de Merlín después de la batalla de Hogwarts. Pero honestamente yo creo que si Lupin y McGonagall recibieron este reconocimiento, muchos otros personajes que también participaron tanto en la Segunda Guerra Mágica como en la batalla de Hogwarts, definitivamente se lo merecían. Sobre todo Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Tal vez ellos lo rechazaron debido a las asociaciones injustas y negativas que tenía este premio, aunque al mismo tiempo Kingsley Shacklebolt, al convertirse en el nuevo ministro de magia, sí se aseguró de que este premio fuera mucho más justo, así que no vería por qué ellos no lo quisieran. También es posible que en el caso de los menores de edad que participaron en la batalla de Hogwarts, su recompensa haya sido unirse al Ministerio de Magia sin haber completado sus éxtasis. Así fue como Harry, Ron y Neville pudieron unirse a la oficina de Aurores. O tal vez como demasiadas personas participaron en la batalla de Hogwarts y muchos contribuyeron a la caída de Voldemort, que el ministerio no quisiera dar tantas órdenes de Merlín para que no perdiera su carácter exclusivo. No lo sé, pero justamente eso es lo que quiero preguntarles a ustedes. ¿Creen que Harry, Ron y Hermione recibieron una orden de Merlín por derrotar a Voldemort? Yo honestamente creo que si Albus Dumbledore recibió la suya por derrotar a Gellert Grindelwald, por lo menos Harry Potter sí se merecía una y de primera clase por derrotar a Lord Voldemort. ¿Y a qué otros personajes les hubieran otorgado ustedes una Orden de Merlín? ¿Y de qué clase? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir cómo funciona en realidad el encantamiento Fidelio en Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.